dice, la señora dijo que sí, que están abiertos. Yo casi voy a dejar vosotros dos, bajo y después subiré yo. Abierto. Se oye bien, ¿no? Bueno, antes de que abriese la puerta, que se ha abierto la puerta de una forma muy puntual, ¿no? Hemos estado hablando con el vicepresidente de Safa Innova, que ahora mismo está trabajando, y ha dicho que como Safa Innova es muy innovadora, podemos empezar por el final. Entonces, la última diapositiva que tenemos prevista pone muchas gracias. Deseamos dar las gracias por haber venido y dicho esto, hay una modificación en el planteamiento. Vais a tener, en lugar de una conferencia, vais a tener dos conferencias más la presentación de la moneda. Os presento a Miguel Yasilloki, esto es culpable de que estemos aquí muchos de nosotros. Miguel ha estado dando vueltas por todo el mundo, en unos 30 países, visitando y organizando monedas sociales. Ha estado el último año y medio viviendo en Valencia, ha hecho un máster de economía social, ¿no? Y se muere de ganas por contaros un montón de cosas. Entonces, aquí lo vamos a tener como un ponente especial y espero que le saquéis mucho jugo. Pero, sin embargo, la conferencia de hoy es una conferencia que está prevista para el IPRENES. Entonces, el IPRENES es de Costa Rica y hay muy poca gente a nivel mundial que haya podido implantar de una forma directa 9 monedas sociales en Centroamérica y haya participado en la implantación de 30 monedas en Latinoamérica. Entonces, tiene un conocimiento muy directo de lo que es las cuestiones de desarrollo económico, las cuestiones de sostenibilidad y el papel que desempeñan las monedas locales en lo que es la cohesión social y el desarrollo económico. Entonces, yo me voy a sentar. Tiene la palabra nuestros dos invitados. Es un lujo. La verdad es que conocí a Miguel en un curso de verano en Almería, en el año 2000. Ponte como Miguel. Bueno. Toda la mesa. También. Pensaba que... Entonces, en el curso de Almería vinieron varias personas a nivel mundial, explicaron de pe a pa las ventajas del desarrollo local en monedas locales y gracias a Miguel conocí a Eric, le he escuchado dos veces. Yo creo que Rosafa Innova, que es la asociación que promueve la moneda social en nuestro barrio, tiene la suerte de tener a los dos aquí. Entonces, un dos por uno, ¿no? Entonces, tenéis la palabra y cuando acabéis, hay preparadas 15 diapositivas. Cuando acabéis los dos, entonces yo remataré. Subiré y presentaremos qué es la moneda del barrio, cómo lo hemos concebido. Y nada, ¿cómo queréis empezar? Eric primero y Miguel, ¿cómo lo queréis empezar? Bueno, mejor Eric, sí. Muy bien, pues entonces, Eric, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En lugar de hacer una conferencia larga y tediosa de economía, decidí hacer una conferencia pequeña y tediosa de economía. A ver, si bien es cierto mi trasfondo académico es en economía, yo me gradué de la facultad y nunca más me volví a acercar a ella. La maestría la hice en cooperación, en el país de mi amigo, la hice en Japón, en el país de Miguel. Y después de eso, recién hace 3 meses terminé el doctorado en Economía Social en la Universidad de Calabria. Como el Vic tan amablemente decía, pues me tocó, por experiencia de vida, por los últimos 12 años, iniciar
¿Qué quiere decir construir un proyecto de, moneda, de desarrollo económico local sostenible? Entonces, por favor. Una de las, viajando por todo el mundo y visitando algunos proyectos, estuve incluso en el Banco del Arroz, invitado por Miguel también, el Banco del Arroz en Malasia, No, en no, Camboya. Tailandia, Camboya. Camboya y Tailandia, sí. La gente es como muy reaccionaria, como muy revolucionaria y quiere hacer un proyecto de moneda, de moneda complementaria local porque se va a caer el capitalismo o porque van a quemar vivos a todos los neoliberales. Y un proyecto de moneda complementaria precisamente no es eso. Que el sistema económico hegemónico sea insostenible, eso es algo que está mucho más allá de un simple proyecto de moneda local, ¿no? Entonces, sin embargo, una de las primeras cosas que yo hago por toda mi tesis de investigación, yo digo aquí el punto 2 es que primero tenemos que entender por qué es insostenible el paradigma hegemónico actual. ¿Ok? ¿Por qué es insostenible? Y si vamos a crear algo alternativo, pues obviamente no tiene que replicar los problemas del sistema hegemónico, ¿no? Y curiosamente, eso es algo que siempre lo menciono porque me parece fascinante. Uno de los primeros grandes escritores que hizo una gran diferencia en lo que es un gran análisis de lo que es economía fue Aristóteles. O economía es la gestión de la casa, ¿no? Ahora hemos llegado, obviamente cuando Aristóteles habló de economía, él estaba hablando de una pequeña polis, ¿no? Ahora cuando hablamos de gestionar la casa, estamos hablando del planeta, que es la casa de todos, ¿no? Pero muy curiosamente, Aristóteles hace una primera diferencia que habla, la diferencia clara entre entre economía y crematística. Él decía, el problema está en la crematística, porque la crematística, así como la medicina, como la química o como la física, es una ciencia. La crematística es el arte de hacer dinero por el puro dinero. Y eso solo eso es solo posible a través del interés que tiene el dinero. Entonces, Aristóteles es uno de los primeros críticos que decía que es muy curiosa esta riqueza de la crematística, porque siendo uno realmente rico en dinero, se puede morir de hambre, se puede morir de sed. Entonces, él hablaba de ser crítico, ¿no?, en lo que es gestionar la casa y el puro arte de la crematística. Entonces, ahí es donde hablamos de gestionar la casa con una moneda local, puede hacer una diferencia. Ahora vamos a ver por qué. Como grande, digamos, no me quiero extender mucho en esto para no dormirme, pero como grande, la crítica, yo trato de identificar cuál es el punto exacto donde la economía hegemónica genera un problema. Y el punto exacto es donde los empresarios, yo no sé si ustedes saben, hay una tendencia grande en la literatura donde todos los problemas de esta sociedad se le achacan a los empresarios. ¿Verdad? Ustedes tienen la culpa de esto, tienen la culpa del otro, tienen la culpa de todo. Entonces yo como economista digo, ok, si fuera cierto, ¿qué hacemos? ¿Cerramos todas las empresas y agudizamos el problema social? Obviamente no. Entonces lo que hay que hacer es apoyar al empresario a construir, que entre todos construyamos una sociedad más sostenible. Entonces, ¿cuál es el problema del empresario? El empresario como capitalista, ¿no? Es esta teoría, la tendencia decreciente de la tasa de retorno de Marx, que resultó ser, después de un análisis de la literatura de la economía, resultó ser que la mayoría de los economistas de diferentes tendencias económicas era una de las pocas teorías donde todos estaban de acuerdo que en el largo plazo, no estoy hablando de largo plazo de 5 o 7 años, estoy hablando de 20, 30, 50 años, el empresario en el sistema capitalista iba a sentir una tendencia a que su ingreso va a ser cada vez mayor. Y se explica, yo no voy a entrar en las explicaciones, pero lo explica. Entonces, yo digo, el empresario, el sistema capitalista tiene 200, 220 años, ¿no? Es muy diferente al que criticó Marx, porque Marx criticó al sistema, al capitalismo industrial. Ahora estamos en un capitalismo financiero. ¿Qué han hecho los grandes empresarios? Los grandes empresarios se han vuelto a una herramienta que les permite aumentar su rédito.
da los nombres de los decretos en Francia y en Inglaterra, donde el ser humano corriente, como nosotros, deja de ser propiedad de la corona y pasa a ser supuestamente libre, ¿verdad? Pasa a ser libre, pero ¿para qué? Para ser mano de obra para los mercantilistas en aquel entonces, ¿no? Históricamente ni siquiera hemos llegado al capitalismo. Entonces Polanyi, una de sus grandes conclusiones es que una sociedad, una economía de mercado, necesita una sociedad de mercado. Es decir, tenemos el mercado, y no voy a entrar en los detalles de las ridiculeces en que hemos llegado como sociedad. Cuando digo sociedad, no es Costa Rica, no es España, no es Europa, toda, que ya llegamos a hablar del mercado en tercera persona, como si fuera alguien. Y eso a mí me parece realmente, epistemológicamente hablando, me parece completo y totalmente inaceptable. El mercado somos nosotros, no es una tercera persona. Pero ok, entonces Polanyi decía, en una sociedad de mercado, la naturaleza, y tal vez el gran ausente en el análisis de Polanyi que se llegó a completar en los años 70 es que la sociedad y la naturaleza, que es el gran ausente, perdón, tienen que estar alineados en función del mercado. Y Polanyi lo explica. Y él dice, socialismo no es otra cosa que cuando una sociedad quiere poner al mercado en su lugar. Los mercados siempre han existido, siempre, desde que salimos de la escuela. El problema es que la sociedad del siglo XVIII lo creó como una entidad aparte a la sociedad, y eso es lo que nos está matando hoy en día, ¿verdad? Y ha habido toda una lógica, todo un desarrollo de conceptos que ayuda a entender supuestamente cómo el mercado es aparte a la sociedad, cuando debe ser al revés. El mercado es una parte de la sociedad y no la sociedad una parte del mercado. Entonces, creo que más adelante lo menciono, que el mercado social es algo tautológico, por eso no lo entendemos realmente todo. El mercado pertenece a la sociedad, ¿ok? Una parte del mercado está en la sociedad, pero ambas pertenecen a un sistema más amplio, que es la biosfera. Entonces tenemos que construir un sistema que vaya con esa lógica, porque el sistema actual la está excluyendo por completo. Entonces, Polanyi hace unos análisis, tomando principios de la economía antropológica, hace un análisis de economías que nosotros llamamos primitivas. En mi forma de pensar, primitivo tiene un contexto peyorativo que no me gusta, pero ellos vieron, Polanyi, Malinowski y Tournoll, vieron unas formas de comportamiento económico que no eran normales, ¿verdad? Visto desde un punto de vista urbano. Ahí estoy hablando de urbano, de Valencia, de Madrid, de San José, Costa Rica, un comportamiento que no era normal en las sociedades primitivas. Nosotros hemos criado así, a una tendencia al esfuerzo mínimo. Ojalá nos sobraran unos 20 millones de euros para ponerlos en el banco y nos ahorrar. Eso es una tendencia normal al esfuerzo mínimo. Eso no existe en las sociedades primitivas. Y ausencia de cualquier institución distinta. O sea, no hay. O sea, si nosotros somos una sociedad, cualquier institución que creamos dentro de la sociedad, cuando yo digo institución, no solo institución como iglesia o Estado, sino también institución social como el matrimonio, por ejemplo, cualquier institución que creamos debería estar en función de nuestra sociedad, no en función de destruirlo. Y eso es lo que hemos creado con el mercado, refiriéndonos a el mercado en tercera persona. Ok, entonces, en la crítica, Polanyi dice, bueno, la ciencia, la economía, es el arte de organizar la producción y la distribución, ¿no? Una vez en una conferencia muy académica me preguntaron cuál era qué era economía, y casi me matan porque les dije que era el arte, la ciencia de predecir lo que iba a suceder y después explicar por qué sucedió. Casi me matan un montón de académicos. Entonces, si la economía es la organización de la producción y la distribución, entonces Polanyi se cuestiona. La respuesta inmediata de Polanyi es: entonces, ¿cómo se organiza esta sociedad? Si no tiene los principios más básicos y elementales del sistema capital. Y la respuesta era redistribución y reciprocidad y el manejo de la caja. Y ahí, una vez más, es donde la moneda local
bueno, ya hablamos un poco de esto. Entonces, esto es bellísimo lo que hace Polanyi. Polanyi nos dice, ¿cómo? ¿Cómo la sociedad se alinea para estar en función del mercado? Entonces, Polanyi nos dice, el trabajo. Antes el trabajo de los artesanos, y me aprovecho del lugar donde estamos, en lugar de los artesanos, el trabajo de los artesanos era algo muy apreciado, era algo hermoso, hecho a mano, que demostraba tiempo y cariño, ¿no? Ahora más bien ojalá podemos comprar un plástico hecho en China con mano de obra esclava, ¿verdad? Entonces hemos perdido el sentido de trabajo, ¿verdad? El trabajo se ha convertido simple y sencillamente en mano de obra. Entonces, como está adjunto al mercado como un elemento más del mercado que debe cumplir las reglas del mercado, entonces la mano de obra se contrata y se despide según las necesidades del mercado. Que esa mano de obra lleve implícito un ser psicológico me es completa y totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque tiene que estar en función del mercado. Entonces, lo otro que decía Polanyi, la naturaleza. Nosotros en las grandes ciudades, y ahí digo nosotros, porque soy de una ciudad grande, hemos tenido, uno de mis autores preferidos decía, el materialismo científico nos ha alejado de la naturaleza, y en las grandes ciudades es muy cierto. Entonces, la naturaleza se ve reducida a la propiedad privada, y en la propiedad privada no se le da la gana. Y eso ahí, a la hora desde el punto de vista científico, a la hora de atomizar la naturaleza en cientos de miles de propiedades privadas, se pierde mucho la lógica de la naturaleza, de esa interconexión, de esa interrelación de las cosas. Pero es algo un poco más espiritual, y por eso al final yo doy dos recomendaciones o dos comentarios como mucho más prácticos, y como otros dos como más filosóficos. Y lo que nos atañe aquí, el dinero, nada más mercantilizado hoy en día que el dinero. Entonces, podemos tener una empresa que funciona perfectamente bien, que genera cientos de miles de empleos, y simple y sencillamente por la abundancia o la escasez de dinero que está controlada por el Banco Central Europeo, por el Banco Central Español, o como sea, esa empresa cierra. Por un simple elemento, por una simple fórmula matemática, ¿verdad? Uno de los grandes críticos del sistema capital, que era el famoso estadístico Georges Corruden, decía que uno de los principales problemas que tenía la economía es tratar de reducir la realidad a una función. Y eso es cierto. Hay un proceso histórico grandísimo detrás de la realidad, y hay un proceso social histórico detrás de la realidad. Y eso sí es sencillamente imposible ponerlo en una función matemática. Ok, entonces ahora la pregunta, después de haber hecho como preámbulo de por qué el sistema es, por qué determinamos exactamente por qué el sistema es insostenible, entonces hablemos un poco de sostenibilidad. Y bueno, yo sigo sin inventar nada. Esta es, en funciones prácticas, esto es la Agenda Siglo XXI. 3 ejes básicos: el eje económico, sin empresas, un montón de gente no comería. Entonces las empresas tienen que ser rentables. El problema es cómo son rentables, ¿no? La sostenibilidad social, hay cientos de miles de procesos sociales que se estimulan o que se desestimulan, como la reciprocidad o la redistribución, que se desestimulan por el precio del dinero. El dinero
todo en Valencia tiene que estar en función de la globalización. Entonces la economía local debería responder a esa necesidad. ¿Okay? La segunda razón para desarrollarse económicamente es cuando se regenera, se evalúa para qué es buena Valencia, se evalúa para qué es buena, y estos motivos por lo que es buena Valencia se estimulan, pero siempre para cumplir lo que el mercado nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, el gran ejemplo que yo doy es que cuando las grandes empresas de software americanas se dieron cuenta que los hindúes que hablaban sánscrito tenían una lógica, el sánscrito y la matemática tenían una lógica muy parecida. Entonces, los grandes empresarios de software de Estados Unidos se dieron cuenta que los hindúes tenían esa facilidad, salieron corriendo y montaron cientos de miles de empresas de software en la India, y allá están, ¿no? Y el tercero es otra vez por qué tiene sentido una moneda. Ya les he dado, a lo largo de esta presentación, ya les he dado 3 razones por cuáles tiene sentido una moneda local, y todavía no he entrado en el tema. Es desarrollo económico alternativo. Cuando estoy hasta aquí del capitalismo, cuando estoy hasta aquí de los políticos, cuando estoy hasta aquí del sistema, la moneda podría, si se diseña bien, porque también puede replicar los problemas del sistema, podría generar una solución, al menos parcial. Entonces, esto es lo que debería, aquí es donde debería funcionar una moneda local, ya sea generando desarrollo económico con equidad social, o ya sea desarrollando desarrollo económico con sostenibilidad ambiental, o ya sea apoyando procesos de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Entonces, o sea, ahí ya respondí el cómo, ya respondí el por qué, porque hay que generar alternativas al sistema, ¿verdad? El cómo es un poco tomar en cuenta, habría que, o sea, el cómo es una pregunta que me puede tomar a mí realmente meses responder. Yo me tendría que caminar por toda Lusaka y ver cuáles son los problemas sociales que hay. Estoy seguro que aquí hay muchísimos problemas de degradación ambiental también. Entonces la moneda debería responder a esos proyectos más que a la lógica de acumular y acumular y acumular, que es la lógica que regula el euro, ¿no? Entonces, ya para pasarle la palabra a mi amigo Miguel, y que Miguel les hable de casos mucho más prácticos, pues yo les quiero dejar un par de reflexiones, ¿no? La primera ya la comenté, la economía no es social, a como está organizada. ¿Para quién y a qué costo vamos a construir o a reconstruir una economía local en Lusaka? Para quien nunca se debe preguntar eso, ¿verdad? Puede que sea para que estemos creando un sistema de fidelización para Iberia o para alguna otra gran empresa, ¿no? Y la
hable un poco más de proyectos más concretos. Yo podría hablar de proyectos concretos, hay otra presentación ahí de proyectos, pero son como 45 minutos más de proyectos de moneda local que han respondido a problemas ambientales en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas semirurales, y a proyectos que han respondido a necesidades sociales acuciantes por ejemplo, en Ecuador, no creo que en Ecuador no lo menciono, pero uno de los principales problemas que atacamos social en Ecuador. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero Miguel. Pero aún así voy a hablar un poquito de teoría. Entonces, por favor. Empiezo por definir qué son las monedas sociales complementarias y después voy a mostrar tres modelos DEX, pero, bueno, cuatro modelos perdón. Experiencia histórica que salvó a una economía local que estaba en la plena depresión, o sea, en aquella gran depresión, ¿no?, de la década de 1930. Y bueno, voy a hablar también de Kimurabe, que es una iniciativa que curiosamente funciona justo al lado de Bertolt Austria, como 70 kilómetros, aunque son países distintos. Y después también voy a hablar del Banco BID, que funciona, ¿no?, de maravilla desde hace 80 años. Y termino por contaros que, bueno, no son solamente cosas que hace la gente de fuera, sino también existen iniciativas dentro de España. Y en los últimos meses estamos viendo mucho crecimiento. Hace un mes que estuvimos, Enrique y yo estuvimos en Sevilla para el encuentro estatal, también Francisco, ¿no? ¿Dónde está Francisco? Adentro del fondo. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, el año pasado también tuvimos el encuentro, pero no, en Vilanova de la Cruz, Cataluña, y ahí éramos como 70, ¿no? Y este año hemos sido doble, como por 114 años, algo así, ¿no? Por esa es la premisa del año que viene. Y el año que viene vamos a hacer el gran desafío de organizar el encuentro estatal aquí en Valencia. A ver, entonces, pues sí, vamos a poder, ¿no?, alojar a como 300 personas, pero eso no. Vamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las monedas sociales complementarias? Pero antes de esto, bueno, yo quisiera también proponer mi propia definición de economía. Como sabéis, la palabra castellana economía o la palabra inglesa economy, la palabra francesa economía, etc., proviene de la palabra griega oikonomía, y esta palabra está compuesta de oikos, que quiere decir casa, y bueno, nemu, que quiere decir administración. Y como vengo de Japón, quiero presentar otras definiciones en idiomas regulares. Por ejemplo, bueno, la traducción de la palabra economía en japonés es gere, próximo, en chino, jinji, y en coreano, kyonde. Bueno, no quiero obligarles a vosotras a aprender esas palabras, sino el concepto. Obligarlos a que se la aprendan a escribir. Es un poquito, todas estas palabras, bueno, japonés, chino y coreano, provienen de una frase en la literatura clásica china, ¿no?, Kenshi Jinmi, que quiere decir gestionar el mundo para satisfacer el pueblo. Entonces, ni en griego ni en chino se habla del lucro, sino
yo vine de un país donde los menores de 20 años no pueden beber alcohol. Y si vamos a, en caso de que vayamos a Arabia Saudita, ¿no? Independientemente de nuestra fe, no nos permiten beber, porque la ley, ¿no?, sharia, que prohíbe a cualquier persona, hasta los monjes cristianos o budistas, o sea, lo que sea, a beber alcohol. Y en ese sentido, no digo que la ley saudita sea mejor que la española o viceversa. Me refiero simplemente al hecho de que hay los diferentes acuerdos, ¿no?, diferentes leyes, como resultado de acuerdos, ¿no?, distintos, ¿no?, entre distintas comunidades. Y otra cosa muy importante de que se ha dado el señor Dieter es que hoy en día el euro, el dólar norteamericano, la libre esterlina, etc., promueve una serie de valores como competencia, tecnología, jerarquía, autoridad central, o sea, todos esos valores, ¿no?, que más o menos son como masculinos, ¿no? O sea, y entonces tenemos demasiada energía ya, ¿no?, o desde el punto de vista taoísmo, así dice, mientras que faltan, ¿no?, otros elementos como cooperación, sostenibilidad, egalitarismo, confianza mutua, etc., esos valores femeninos. Entonces, al señor Dieter se le ocurrió la idea de usar una expresión moneda complementaria, porque necesitamos complementar, ¿no?, esos valores con otro medio de intercambio. Y otra cosa importante es que cualquier economía, no solamente la valenciana, sino la española, la alemana, o sea, lo que sea, es un balde. Quizá aquí en Valencia, ¿no?, el balde sea un poquito grande, por ejemplo, con el aeropuerto de Castellón, o con, bueno, con Ciudad de Arte y Ciencia, o sea, lo que sea. Pero bueno, eso es un detalle. Entonces, hay muchas cosas de que estamos pagando para afuera, pero y eso se representa en este gráfico, estas cosas se representan en el gráfico como huecos, pero algunos huecos podrían, ¿no?, cerrar. Por ejemplo, yo me entiendo por qué aquí, ¿no?, la gente no tiene que, comprar tantas naranjas martínez. Entonces, no sé cómo conocerse a ese señor. Bueno, de la foto quizás no sabéis, pero bueno, con esta frase creo que todos sabéis, ¿no? Por eso os propongo, cerremos las venas abiertas de la mente. Y ahora hay a diferente modelo de moneda social. El modelo que más se practica también aquí en España, pero en otros países, se llama DEX. El DEX funciona. Todo el mundo empieza con saldo inicial de 0,000. Digamos que Ana, Beatriz, Carlos y David, cuando personas empiezan DEX. Y el 15 de enero Ana le compra a Beatriz 10 kilos de patata y paga 5 puntos. Entonces, Ana paga 5 y su saldo final es 5 negativo. Mientras que Beatriz tiene 5 positivo. Pero lo importante, en primer lugar, es que al, ¿no?, sumar todos los datos, siempre se queda 0, ¿no? Y otra cosa importante es que para que alguien tenga el saldo positivo, alguien tiene que tener saldo negativo. Y además, hay una diferencia fundamental entre el saldo negativo de Ana y la deuda, que, quizás entendéis mucho de vosotros, o la Generalitat Valenciana, etc. ¿Por qué? Este saldo negativo nunca crece. O sea, al suponer que no hay más transacciones, el saldo negativo de Ana seguirá siendo siempre 5. No crece nunca a 6 o 6. Mientras que la deuda de la Comunidad Valenciana, del Estado español, etc., ya sabéis. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con digamos, entonces 3 días más tarde, Ana le vende a Carlos un libro y gana 8 puntos. Entonces, ahora Ana tiene un saldo positivo de 3, ya veis, mantiene su saldo positivo de 3, 5, mientras que Carlos está con saldo negativo de 8, pero por supuesto, al sumar todos los saldos, se queda siempre 0. Y sucesivamente, ahora Beatriz le compra a David
David pide el servicio de fontanería a David para 25 y pasa lo mismo, ¿no? 28 negativos, 28 positivos, sale el total 0. Y también, después David pide a Carlos, ¿no? El arreglo de cuenta y paga 20, pero bueno. 20 negativo de Beatriz y 12, 5 y 3 positivo de Ana Carlos de David, total. Sí. Entonces, se trata de un intercambio basado en el crédito mutuo. Sí, todo el mundo tiene una cuenta virtual que empieza con, bueno, ya expliqué todo eso, ¿no? Y, bueno, hoy en día, sobre todo aquí en España, funciona con decenas de modelos, o sea, porque 100 modelos que usan un programa que se ha desarrollado en África del Sur. Se llama CES, www.CES, ¿no? C de Cataluña, E de España y S de Sevilla.org.za. Z de Zaragoza y A de, ¿no? Argentina, porque así es el, ¿no? Dominio de África del Sur. Y ahí, bueno, es un programa que se desarrolló originalmente para un sistema local ahí en Ciudad del Cabo, pero a lo largo de la historia este sistema se expandió a varios países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y por algún motivo aquí en España este sistema fue más acogido que en otros países. Hoy en día hay más sistemas en España que participan al CES que en cualquier otro país del mundo. Y entonces ellos usan el mismo sistema pero online. Bueno, y ahora os explico otra teoría económica muy interesante de Silvio Gesell, que es un señor empresario y economista alemán argentino. O sea, a los 24 años, este señor fue a Buenos Aires. ¿Alguien conoce Buenos Aires? Entonces, bueno, en Buenos Aires, aquí está la Casa Rosada y aquí está, ¿no? Avenida 9 de Julio, ¿no? Y aquí está el Diagonal Norte. Y ese señor tenía un negocio, Casa Gesell, en el Diagonal Norte, que está, o sea, casi en el pleno centro, más será, bueno, aquí en Valencia no sé, pero quizá en caso, por ejemplo, como más o menos, como Gran Vía de Madrid. Y él mismo tenía mucho éxito, ¿no? Empresarial, pero en aquella época en Argentina había problemas, ¿no? Con las políticas monetarias, que había deflaciones, inflaciones, y cada vez que pasaban esas cosas, ¿no? Se hundían empresas y bueno, había muchos desempleados. Entonces, ese señor se dio cuenta de la injusticia del sistema monetario y se dio cuenta de que, por ejemplo, digamos que si, por ejemplo, hoy alguien nos prepara una gran paella, ¿no? Que valdrá 100 euros, ¿no? Económicamente, y otra persona tiene una nota de 100 euros, todo el mundo prefiere, ¿no? Una nota de 100 euros, ¿no? Porque, bueno,